Pues muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermanos. No se me queden dormidos. Hermanos, vamos a abrir nuestros corazones al mensaje transformador del Evangelio, tomado hoy del capítulo 17 según San Lucas. El Evangelio comienza en Lucas 17:11, que dice: en aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre dos lugares, Samaria y Galilea. Mira, esto es un detalle importante, luego les explico por qué. Imagínense a Jesús en un viaje por el camino a Jerusalén y luego ocurre esto, versículos 12 al 13. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Pregunta: ¿qué enfermedad tenían estos hombres? La lepra. Una persona con esta terrible enfermedad está herida de al menos 3 maneras profundas: físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Vamos a ver cada una. Físicamente, la enfermedad de la lepra es causada por una bacteria mortal que ataca la piel, provocando llagas, costras y úlceras en las manos, los pies, el rostro y otras extremidades. Con el tiempo, los músculos de la persona comienzan a podrirse y sus tendones se acogen hasta el punto que sus manos se vuelven como un gancho, y lentamente los dedos de sus manos, sus pies y su nariz y oídos se pudren y literalmente se caen. La lepra es una enfermedad muy cruel que tarda al menos 9 años y hasta 30 años en matar a una persona poco a poco. Y en aquel entonces la lepra era incurable, y en términos prácticos, una persona con lepra era un muerto viviente. Muerto viviente. Sin embargo, la lepra también lastima emocionalmente a una persona. La lepra era altamente contagiosa, por lo que la gente tenía mucho miedo de esta enfermedad. De hecho, la ley judía prohibía que los leprosos entraran en las aldeas y las ciudades. Por ley tenían que gritar: impuro, si una persona sana se acercaba a 50 metros de ellos. Y algunas personas les arrojaban rocas para mantenerlos alejados, separados de la sociedad. Esto me recuerda de la pandemia y cómo trataron a algunas personas con COVID, aislados de los hospitales, algunos muriendo sin seres queridos cerca. Recuerdo que yo me dio COVID 3 veces y nadie me abrazó como por 2 años. Mira, es por eso que en el versículo 12 dice: se detuvieron a lo lejos. Los leprosos siempre tenían que pararse lejos. Los leprosos estaban obligados a formar pequeñas colonias afuera de los pueblos, mendigando comida, esperando morir, con esperanza que algún familiar les traiga un poco de comida. Mira, esto significa que el leproso no solo sufría dolor físico, sino también dolor psicológico y emocional por ser rechazado y separado de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos. Esto significa que un leproso no tenía esperanza de recibir un abrazo de su familia. No tenía esperanza de disfrutar de la compañía humana ordinaria, excepto de otros leprosos. Esto era emocionalmente muy doloroso. Ahora, la lepra también lastima a una persona espiritualmente. Una persona con lepra no podía entrar en el templo o ir a la sinagoga para orar. ¿Por qué? Porque según el Antiguo Testamento eran ritualmente impuros. La lepra es la enfermedad del cuerpo que mejor manifiesta lo que el pecado hace al alma. Pregunta:
¿Quiénes son los leprosos modernos? Mira, es verdad que en algunos países la lepra todavía existe, pero en otros países hay otros leprosos modernos. Yo creo que durante la pandemia fueron los pacientes de COVID. Sin embargo, hoy cualquier persona que sea rechazada por la sociedad o rechazada por su familia, por sus amigos, o que luchan con una enfermedad mental, tal vez sea alguien en tu familia que se siente abandonada, o tal vez seas tú sintiéndote avergonzado, sin esperanza o distante de Dios. O te sientes, o si tú sientes la necesidad de tenerte a distancia, de pararte lejos, entonces tú eres como esos leprosos. Tal vez el cuerpo está sano, pero tu alma ha estado muriendo poco a poco. Tal vez tu fe, tu alegría han comenzado a morir poco a poco. Entonces tú eres como aquellos leprosos. Sin embargo, esos leprosos cuando vieron a Jesús, ¿qué le dijeron? A ver, todos repitan después de mí. Jesús maestro, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. ten compasión de nosotros. Quiero que noten que ya conocían el nombre de Jesús. Lo llamaron por nombre. Esto significa que las noticias habían llegado a estos leprosos. Jesús había curado recientemente a otros leprosos en otra aldea y les llegó la noticia a ellos. Por eso andaban buscando a Jesús y lo consideraban a Jesús la única oportunidad para ser sanados. Jesús, hemos oído que sanaste a otros. Ten compasión de nosotros. ¿Y cómo respondió Jesús? Versículo 14. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Quiero que noten que Jesús no dijo: a ver, acérquense, déjenles, doy un abrazo y déjenlo sano y ahorita. No. Dijo: vayan a presentarse ¿a quién? Los sacerdotes. Les voy a explicar por qué Jesús dijo eso. En el libro del Levítico, capítulo 14, la ley de Moisés requiere que cualquier persona sanada de lepra fuera examinada visualmente por un sacerdote levita y luego cumpliera con varios ritos de purificación. Mira, los sacerdotes en ese entonces eran como oficiales de salud pública. Si una persona hubiera sido curada de una enfermedad infecciosa, tenía que presentarse al sacerdote levítico para recibir un certificado de salud. Y solo un sacerdote levítico podría declarar una persona curada. Pero había un gran problema. Esos 10 leprosos aún no se habían curado. Estaban enfermos todavía. Sin embargo, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Quiero que entiendan las implicaciones prácticas de esto. Jesús le estaba pidiendo que fueran a ver los sacerdotes levitas al templo en Jerusalén. Pero recuerden que los leprosos encontraron a Jesús cerca de una aldea en la frontera entre Samaria y Galilea, bien al norte. Esto significa que Jesús les estaba pidiendo que caminaran unas 70 millas hasta Jerusalén. ¿Puedes imaginarte caminar 70 millas y enfermo? Hace varios años yo caminé unas 220 millas en el camino en España y 70 millas me habrían tomado a mí 3 días, pero yo estaba fuerte y en salud. Entonces estos leprosos tenían que caminar al menos 3 días y debían de reunirse con un sacerdote levita afuera de la ciudad para verificar que estaban curados y no podían caminar por los caminos normales porque los agarraban a piedras. Y luego debían de completar un ritual que tomaba 8 días en Jerusalén, en el templo, antes de ser declarados limpios. O sea, Jesús les pidió a estos leprosos, lo que les pidió era realmente difícil. O sea,
Jesús, no manches, está durísimo lo que nos estás pidiendo. O sea, si yo fuera uno de los leprosos, podría haber dicho: Jesús, ¿y llamas esto compasión? ¿Quieres que camine 70 millas? ¿No ves que estoy enfermo? Si la lepra no nos mata, pues el viaje quizás nos va a matar. ¿Por qué no nos sanas como hiciste a los otros leprosos ahí? Pero esa no fue su respuesta. ¿Qué hicieron? Versículo 14. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. No quedaron limpios antes, quedaron limpios mientras iban de camino. O sea, obedecieron a Jesús. Tomaron su palabra y comenzaron a caminar hacia Jerusalén. 70 millas. Y mientras viajaban, la lepra comenzó a sanarse, quizá poquito a poquito, milagrosamente. Cada paso que daban, se sentían mejor. Cada milla que recorrían, se sanaban más y más. Oye, ya se quitó acá la úlcera. Ya me limpié acá, ya estoy mejor acá. Y ahí iban caminando y se iban sanando como iban caminando. Como que su fe iba creciendo en cada paso, cada milla que recorrían. Esto me recuerda de la primera lectura, donde el profeta Eliseo le pide a Naamán que se lavara 7 veces en el río Jordán. Y a Naamán le pareció una tontería. Dice: si ese río está chiquito, ¿por qué solo en ese río? Pero obedeció y fue sanado. Pregunta: ¿qué sanó a esos leprosos? Fue su obediencia de fe. La lección es clara. Si queremos ser sanados por Dios, primero debemos de ser obedientes a Jesús. A ver, ¿qué es la virtud de la obediencia? A ver, repitan después de mí. La obediencia es hacer lo que Dios me pide, con fe y un corazón dispuesto. Con fe y un corazón dispuesto. Lo único que Dios realmente requiere de nuestra fe es obediencia. Por supuesto, también es importante no obedecer cualquier mandato erróneo, pero si realmente es Dios, debemos de escuchar con atención y hacer todo lo que nos pide, aunque sea caminar 70 millas. Jesús le pidió que comenzaran a caminar y mientras caminaban fueron sanados. A veces el Señor quiere que primero empecemos a confiar, empecemos a servir, empecemos a obedecer, empecemos a tener fe y solo entonces recibimos su sanación y bendición. Por ejemplo, el padre Antonio Anderson es un sacerdote de mi comunidad que él vive en Benque Viejo. Él llevó a su padre a una peregrinación a Lourdes, Francia, porque su padre se estaba literalmente muriendo de cáncer de etapa 4. Tenía un tumor en la parte posterior de la boca y ya habían abandonado los tratamientos, no estaban trabajando. Y el padre Tony llevó a su papá a Lourdes, Francia, donde la Virgen María se apareció. Y ahí bañó a su padre en estas aguas de un manantial milagroso. Yo he estado ahí, mira, el agua está súper fría. Y cuando su padre entró en el baño, el agua solo le llegaba al pecho. Y recuerdo que el tumor estaba en su boca. Entonces el padre Tony tomó una cubeta y lo bañó del agua del manantial sobre la cabeza así de su padre con las cubetas. Y en ese momento no pasó nada. Pero al día siguiente el tumor se sentía un poco más pequeño, reporta el papá. Y luego el otro día aún más pequeño. Para cuando regresaron a su casa en Arizona, el tumor había desaparecido por completo y fue sanado milagrosamente. Y nunca regresó ese tumor. Alabado sea Dios. Ese leproso fueron sanados milagrosamente mientras caminaban. Todo ocurrió por su obediencia de fe. Pregunta: si no hubieran hecho ese esfuerzo de ir a ver a los sacerdotes y empezar a caminar, ¿habrían sido sanados, sí o no? Probablemente que no.
Si el padre Tony no hubiera llevado a su padre a Lourdes, Francia, ese santuario, ¿habría sido sanado? Probablemente que no. Esta es la clase de fe que nos da esperanza. Esperanza de que no importa cuán enfermos, débiles o pecadores estemos, todo lo que debemos hacer es obedecer a Jesús y comenzar el viaje. Empezar a caminar en fe y obediencia. Pregunta: 10 fueron sanados, pero ¿cuántos regresaron a dar gracias? Solo uno. Versículo 15 al 16. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano, era un extranjero. Samaritanos eran odiados por los judíos, pero él fue el que regresó a darle las gracias. Mira, la palabra original en griego traducida como le dio las gracias es eucaristeo. Y es exactamente la misma palabra que usamos para la misa. Le llamamos a la misa la Eucaristía, la misma palabra. Esto no es una coincidencia, esta es una invitación divina. Cada vez que nos reunimos para la misa, la Eucaristía, somos como ese leproso arrodillados a los pies de Jesús, dándole gracias. Piensen en esto. Dios nos bendice a ti y a mí todos los días. ¿Te ha bendecido Dios en este día hoy? Por supuesto que sí. ¿Te ha sanado no solo en el cuerpo, sino en tu espíritu, en tus relaciones, en momentos de desesperación cuando Dios te levantó? Por supuesto que sí. ¿Te ha provisto Dios tus necesidades? ¿Te ha guiado, te ha dado fuerzas para enfrentar otro día? Por supuesto que sí. Sus bendiciones se derraman sobre nosotros a menudo de maneras que ni siquiera notamos. Sin embargo, como los 9 leprosos que fueron sanados, la mayoría de las personas olvidan regresar a darle gracias a Dios. Ellos esos 9 inventaron muchas excusas para no regresar a agradecerle a Jesús. ¿Qué excusas tiene San Pedro? La Eucaristía es nuestra oportunidad sagrada cada semana en la misa para arrodillarnos ante Jesús y decirle: gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Gracias. La misa no es solo un ritual, es un encuentro personal con aquel que nos sana, que nos ama y que nunca deja de darnos cosas y bendiciones. Sin embargo, con demasiada frecuencia no valoramos nuestras bendiciones y olvidamos este acto sagrado de gratitud que es la misa. Pero hoy tú estás aquí, tú eres el que regresó para glorificar a Dios. Alabado sea Dios. Tú eres el uno y allá está afuera están los 9. Hoy tú te arrodillarás a los pies de Jesús, ofreciendo tu agradecimiento por sus innumerables bendiciones en tu vida. En un mundo que a menudo olvida decir gracias a Dios, tu presencia en esta misa es un poderoso testimonio de gratitud. Es un recordatorio de que la Eucaristía no es solo un deber, sino es un privilegio para agradecer a Dios, que nunca deja de amarnos, e incluso si nosotros somos infieles. Hermanos, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud de la gratitud? Repitan después de mí. La gratitud es expresar a otros mi sincero aprecio por beneficiar mi vida. Piensen en esto. Cada día recibimos algo de beneficio de alguien, especialmente de Dios. Y si sabemos valorar ese algo, seremos agradecidos. Un corazón agradecido transforma como vemos el mundo. La vida es más feliz cuando lo hacemos así.
Hace años yo vi una película maravillosa titulada El Regalo Supremo. En inglés es The Ultimate Gift. Se la recomiendo. Esa película me ayudó a ver todo como un regalo. El trabajo, la salud, el amor, los amigos, la educación, la familia, la risa e incluso ver aún los problemas, las dificultades como un regalo. Piensa en tu vida, el amor que has recibido, la comida en tu mesa, las pruebas que te han formado. Tienes tanto por lo que estar agradecido. Si hicieras una lista de todos los dones y las bendiciones en tu vida, te sorprenderías de cuánto tienes para estar agradecido. A ver, dile a la persona a tu lado, por favor, tienes tanto por lo que estar agradecido. Le puedes decir así, tienes tanto por lo que estar agradecido. Es verdad. Y luego Jesús le dice en el versículo 19, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La fe obediente sana el cuerpo, pero la fe agradecida salva el alma. Pregunta, levante la mano si tú comienzas cada mañana agradeciendo a Dios por el nuevo día. ¿Quién hace así todas las mañanas? Muy bien, excelente, sigan haciéndolo. Ahora, levanten la mano si agradecen a Dios antes o después de cada comida. ¿Quién agradece a Dios por los alimentos? Muy bien, continúen. Los que no levantaron la mano, pues pónganse las pilas. Den gracias. Entonces, a ver, tengo una pequeña tarea para todos ustedes. Esta semana, por favor, dile a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, amigos, compañeros de trabajo, a tus maestros. Dile así, realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. Gracias. Así de sencillo. Terminemos haciendo 4 decisiones para ser obedientes y agradecidos. Si lo desean, repitan conmigo. Yo decido escuchar con atención las instrucciones de Dios. Segunda decisión, yo decido hacer lo que Dios me pida con fe y un corazón dispuesto. Tercera decisión, yo decido completar todo lo que Dios me pida. Última decisión, yo decido darle gracias a Dios y a otros con un corazón agradecido. Amén. Vivan estas decisiones y su fe obediente y agradecida los salvará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.